Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alto Voltaje. Ya estamos por terminar este año y hoy tenemos un invitado que siempre está detrás de cámaras, pero hoy está acá con nosotros en la mesa acompañándonos. Hablo del profe y pastor Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, Ya la hora. ya Ya, era el momento. Sí, sí, ya, ya después de estar detrás de literal. cámaras, ya era el Ujú. momento de estar acá. Bueno, Bien, y profe, cuéntanos un bien. poquito de ti, qué haces Ok. en la institución, la iglesia, bueno, en general. Bueno, tengo 31 años, soy pastor aquí en la Iglesia del Encuentro y también soy profesor de música para los chicos de preescolar. Y también soy pastor dentro de la iglesia, dirigiendo la parte de los jóvenes adolescentes. En nuestro caso, ese grupo lo llamamos los jóvenes junior. Y también dirijo un equipo de alabanza y bueno, apoyando todas las tareas de la iglesia y en general. Wow, tremendo, ¿no? Sí, eso me Qué lo chévere, bro, literal. Sí. Y bueno, profe, ¿cómo conociste la iglesia? ¿Cómo desde cuándo empezaste a trabajar, pues, aquí en el encuentro, Ujú. a dar clase? Bueno, yo llegué aquí al liceo el año pasado, a principios del año pasado, precisamente porque había la vacante para un profesor de música. Y bueno, a partir de ahí empecé en el liceo y ya al pasar el tiempo también el Señor permitió también la oportunidad de ser parte del equipo pastoral y bueno, de servir aquí en el colegio y en la iglesia. Ah, o sea, comenzaste Wow. en el colegio. Ajá, sí, sí, sí. O sea, que Ok. desde el colegio conociste la La iglesia de iglesia. todo. Bueno, la iglesia la conocía desde hace mucho tiempo porque la iglesia aquí en Bogotá, el encuentro, pues siempre ha sido un referente a nivel de la alianza, por, lo central que es, pero sobre todo también por lo histórica que ha sido. Entonces, pues para todos los que hemos crecido en la alianza, porque yo crecí en la alianza, pues el encuentro siempre ha sido muy, muy familiar para todos, muy conocido y quizá ya ahora es diferente porque pues ya puedo ser parte, entonces ha sido Mm, chévere, pero siempre he conocido la iglesia desde siempre. Qué chévere. Claro. Ok, y ahorita tú nos estabas mencionando que pues también tienes mucha relación con la música. Ujú. Entonces me gustaría saber, no sé, cómo te sientes, cómo ha sido tu experiencia enseñando música y sobre todo que pues tú te enfocas en niños tan pequeños, en grado primario. Mm, Pues digamos que en la música, al enseñarlo a niños, siempre ha sido pues un reto, Mm. un desafío porque normalmente la experiencia que había tenido antes había sido más que todo en el tema de enseñar a grupos de alabanza, a grupos de pronto de personas que ya son un poco más grandes. Y pensar en una clase para niños siempre es algo pues que en lo personal me retaba mucho porque pues había tenido la experiencia de dar clases a niños de 7 8 en adelante, pero ya niños de 3 4 y 5 años siempre ha sido un reto, pero pues ahí ha sido clave el capacitarse, el aprender y mucha paciencia, pero en ese trabajo también darse uno cuenta de, pues que de pronto uno tiene la paciencia para hacerlo y es el Señor el que mm, Claro. como que le da a uno esa paciencia porque muchos de pronto lo que dicen es, no, yo no tengo la paciencia, no tengo como la calma de detenerme, de volver a repetir, Mm, de ser paciente otra vez claro. en ese sí, es ejercicio, verdad. pero me he dado cuenta pues, que el Señor me ha dado como esa paciencia para hacerlo. Y me ha gustado, me ha enseñado muchas cosas, como que ha sido también una manera de, de ver a los niños como un tiempo para servir también de otra manera Mm, y de ser formado en eso y ha sido un aprendizaje, para mí lo ha sido, muy grande y pues ahí sigo aprendiendo muchas cosas, pero ha sido una experiencia muy bonita. Claro, y es wow. que me imagino que captar la atención de niños tan chiquitos Sí. es terrible, ¿sabes? Sí, Como denso. Sí, sí, y digamos que la música, cuando tú hablas de la música, algo que he aprendido y es que, bueno, una de las cosas que he aprendido siendo parte de equipo pastoral es que
una de las metodologías que son muy buenas es que a mayor involucramiento, mayor aprendizaje. Entonces, en la medida que el niño se involucre más a través del juego, a través de que las actividades sean más experienciales, pues la música va a ser algo más divertido, más atractivo, Llamativo. Claro. llamativo, Sí. que solamente teoría y esas cosas. Y pues digamos que esa es una edad donde ellos están experimentando Ujú. y donde todas las herramientas que sean de movimiento, de hacer sonidos, pues a ellos les llama la atención Claro. y los atrae y les permite aprender. Entonces, quizá de pronto el pensamiento que hay antes de eso es, pero ¿qué le puedo enseñar a un niño de 3 a 5 años? Pues Sí, algunos sí. hasta ahora están empezando a hablar, a los 5 algunos ya son muy pilos y ya empiezan a leer. ¿Qué puedo hacer? Pero realmente hay muchas cosas que uno podría en esa iniciación musical y es que todo sea muy experiencial y que el Mm. juego pues les lleva a empezar a enamorarse de la música y algunos desde esa edad también ya empiezan a identificar qué instrumento quieren estudiar o qué quieren aprender. Pero es una etapa muy buena porque empieza como esa formación musical y donde ellos también pues se van dando cuenta en qué son hábiles. Algunos son más hábiles en el ritmo, otros son más hábiles en cantar, algunos a esa edad he conocido casos de niños que ya empiezan a ejecutar cosas en un piano, en una guitarra, quizá muy sencillas, pero que pues para esa edad es algo pues demasiado positivo, porque Ujú. pues Claro. Claro. están en una etapa de crecimiento, de conocer muchas cosas. Y ese es un lenguaje que si desde niños lo tienen, pues es muy chévere. Y pues poder ser parte de eso es también algo muy chévere, muy bueno. Claro. Qué Y no, y chévere. hablando pues un poquito de música, ¿cómo sientes que ya tu recorrido Ujú. como pues también con jóvenes en música también y que tú acá en el colegio, en las alabanzas de los cultos los Ujú. miércoles, tú también estás ahí, pues también con los Ujú. chicos, ¿cómo sientes que también la música ha influido en los jóvenes, ¿no? Bueno, igual, es un proceso y es realmente demasiado especial ver que quizá yo no estuve con los chicos que hoy en día están, por ejemplo, tocando en los cultos de 10.º, 11.º, noveno, pero escucharles decir, es que desde pequeño yo empecé a, no sé, en el piano, me acuerdo las clases con el profesor Hernando, y que todo eso hace parte de ese proceso de enseñanza que al final cuando ellos ya van creciendo, pues se empieza a ver esos frutos. Y también es como el resultado de ese amor o esa pasión por la música o por un instrumento que ya a través de esos tiempos de culto, pues ellos pueden expresar al Señor como esos dones que el Señor les ha dado. Claro. Entonces, eso también es especial porque, pues, digamos que uno solamente como que da un empujón desde esa corta edad Ujú. y ya en adelante, pues, cuando ya pasan a bachillerato y empiezan ellos a tener oportunidades como el English Day o la batalla de bandas, pues ahí es donde se ve ese resultado de ese estudio. Algunos de pronto Mm. no en el colegio empezaron con ese deseo por la música, pero en algo ver a otros inspira a los que están viendo y eso también hace parte del proceso. Entonces, eso ha sido especial. Y pues recientemente tuvimos la batalla de bandas, ahorita creo que el otro mes ya es Sí, como el ya cierre. Ya, sí, cierre. ya. Y son oportunidades para ver eso, para ver Mm. talento, para ver las capacidades que cada uno tiene. Entonces eso ha sido chévere. Y pues digamos que una también de mis funciones y labores es coordinar esos ensambles, ayudarles en los ensayos a preparar las canciones, a de pronto no solamente orientar la música, sino también entender lo importante que es el adorar al Señor y lo que Mm. significa. Eso es lo que siempre tratamos, pensar un poco en el contenido de lo que cantamos, porque a veces puede todo Sí. centrarse en que suena bonito o lo que me Ujú. gusta, Sí. pero Mm. es chévere que Sí, ellos total. desde esa etapa, aquí en el colegio, algunos sirven en la iglesia, en sus iglesias,
entiendan esas dos cosas que son importantes, la música, pero también lo que es adorar al Señor. Claro, no, y a mí Sí. eso me parece súper espectacular porque Dios nos creó como seres para adorarle. Ujú. Ese es Ujú. como nuestro propósito. Entonces, a través de la música, me Ujú, parece pues increíble eso. ujú. Sí. Sí, es que al final de cuentas es ver cómo los chicos son usados a través de la Ujú. alabanza. Entonces, Ujú. es lindo Sí. como ver, Sí, no sé, cómo Dios se manifiesta todo el Ujú. tiempo. sí. Mm. Y bueno, profe, ya hablando un poquito más de ti, ¿tú cómo sentiste como ese llamado de Dios, como a la música? Cuéntanos un poquito. Bueno, a la música, eso es una historia. Em, Vamos a hacerla corta. Yo crecí en un hogar cristiano, mis papás eran pastores y pues al crecer en un hogar cristiano y sobre todo en una familia pastoral, pues digamos que uno pues crece en el entorno de la iglesia, hablando de la música, pues uno está acompañando a los padres ahí, pero llega un punto en la vida donde ya uno toma una decisión y realmente mi inicio en la música empezó, yo creo que 7 años más o menos, que quizá fue más por una necesidad. Y es que en la iglesia no había alguien que tocara la batería. La iglesia de mis padres era muy pequeña, pero era una iglesia que estaba empezando a crecer. Y a medida que fue empezando a crecer, pues empezaron a adquirir instrumentos. Entonces, Mm. que el piano, que la batería. Y lo inicial fue el piano, la guitarra. Y cuando llegó la batería, pues no había quien lo tocara. Entonces, la música yo creo que es algo en lo cual uno explora y va descubriendo, ¿no? Al inicio quizá para muchos es, voy a empezar con un profe, pero creo que una buena manera de iniciar es explorar, Mm. es descubrir, es, no sé, sentarme, coger el instrumento y qué surge y Mm. qué empieza a fluir a través de lo que uno está haciendo. Y eso me pasó en la música y empecé a darme cuenta que, pues, que había como esa facilidad para hacerlo. Entonces siempre me la pasaba viendo a otros bateristas o a otros que tocaban y trataba de replicar eso. Y tenía que 7, 8, 9 años. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues me quedé en la batería, pero cuando llegué a los 11 años, mi papá falleció y pues él era el que tocaba el piano. Entonces, pues éramos los dos, había otro chico que tocaba la guitarra, pero éramos los dos y ahí como que quedó todo como al no Estancado. estar él, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, eh, recuerdo mucho, y ahí viene un consejo. Recuerdo mucho que mi papá antes de fallecer, él me decía, ven, te enseño el piano. Y la iglesia estaba muy cerca, muy cerca. Y pues yo siempre le decía, pues tenía 9 10 años, pues yo quería irme a jugar micro, no sé, a hacer otras cosas. Pero no accedí tanto a esa invitación que él me estaba haciendo. Un día fui y me compré un cuaderno, me acuerdo, todavía lo tengo, y me dijo, mira, ten en cuenta estas cosas, pero eso como que uno pone atención, pero estaba como más centrado en Sí. otras actividades, y al fallecer él, pues me metí de cabeza al piano, entonces empecé a aprender piano, tomé 2, 3 clases de unos amigos que todavía siguen siendo mis amigos y le doy gracias a Dios por ellos. Em, y me impulsaron, me enseñaron, me dieron, mira, haz esto, me explicaron que era un cifrado, bueno, los acordes, y de ahí para adelante yo empecé, porque recientemente, antes de la muerte de mi papá, se había comprado en la iglesia una organeta nueva, entonces como que eso era el boom y toda la cosa, y ahí me empecé. Y pues también por necesidad, pues mi papá cantaba, tocaba el piano y pues yo también, pues al no estar él, entonces yo me mandaba a cantar, bueno, no porque me gustara, ni porque se me facilitara tampoco, pero empecé a cantar porque había esa necesidad en la iglesia. Y el Señor empezó a levantar personas, entonces había un chico que llegó al piano, otro a la guitarra, Mm. entonces yo volví a la batería, pero ya conociendo un poquito más del piano y me empezó a llamar la atención la guitarra. Y Wow. ahí empecé en el colegio, estando en el colegio con unos amigos se armó como una banda, bueno, con ellos dos armamos una banda y de ahí salió otra oportunidad para armar otro grupo y empezaron a surgir oportunidades para tocar en una iglesia, en una reunión de jóvenes, en un domingo en un culto, bueno, en fin.
Y ahí empezó. Pero ya después de ese tiempo me empezó a llamar muchísimo más la atención la guitarra, que ya fue cuando terminé el colegio, que dije quiero estudiar música. Y estudié guitarra eléctrica, pero ese ha sido como el caminar y lo que me ha llevado a... Entonces al final lo que le doy gracias al Señor es como Él, a pesar de todas esas cosas que sucedieron, pues la música fue como ese instrumento que Él utilizó para acercarme a Él, Mm, para llevarme a un punto entonces donde ya terminé de estudiar música. Había la necesidad de, bueno, hay algo que hacer con los jóvenes en la iglesia. Hay muchos chicos, pero nos hace falta tener una reunión de jóvenes. Y ahí es donde empezó el deseo de servir. Porque hasta ese punto, después de que estudié música, yo no quería ser pastor, no quería claro. dedicarme a nada de eso. No sé, no porque mis papás me hubieran dado una mala visión de eso, porque pues al verlos lo que significaba para ellos, pues de pronto uno puede decir, no, si a eso le toca a mis papás, yo no. Pero no, no fue así, sino más porque de pronto en mi mente estaba más la música, antes de la música estaba el fútbol y bueno, en fin. Pero ya llegó un punto donde cuando me preguntas cómo sentí que fue el llamado del Señor, pues simplemente fue algo que no sé, no puedo explicar, pero no puedo decir que fue algo impuesto, que fue algo obligado, sino que fue algo que surgió del corazón, del deseo de servir, el Mm, deseo de enseñar, de guiar a otros, tener esa carga en el corazón de ver lo que está pasando en la vida de los jóvenes en ese momento, de la vida de las personas y no ser indiferente a eso y ver cómo lo que el Señor le ha dado a uno, pues puede ayudar a que ellos conozcan a Cristo. Entonces, como que fue más como eso, como esa carga en el corazón que el Señor había puesto. Y a la vez de eso, pues el Señor aparejó muchas cosas, que fue el prepararse teológicamente, entonces entrar al seminario, y esa preparación también me llevó a comprender mucho más lo que estaba aceptando y a lo que me estaba enfrentando. Y ese ha sido todavía, sigue siendo el reto y aprender de eso, pero ha sido la manera en la que el Señor me ha permitido caminar. Después, cuando también me doy cuenta un poco del llamado, surge en algún momento la oportunidad de dirigir una parte de jóvenes a nivel de la alianza en una región. Y pues eso era un reto que para mí en ese momento era demasiado grande, porque pues yo veía gente de otras iglesias y decía, pues esta gente es mucho más preparada que yo, mucho más capacitada que yo. Y realmente era el Señor propiciando todo para hacer algo en la vida de uno que yo en ese momento no me imaginaba, pero que era la manera en que el Señor empezaba a formarlo a uno para esa tarea. Entonces también ahí es donde uno se da cuenta cómo hay un llamado del Señor en la vida de uno cuando Él es el que va mm, formándolo a uno, lo va preparando, lo va capacitando, lo va siendo consciente de lo que significa eso y cómo también en la vida de las personas se ve el resultado del llamado que el Señor hace a uno. Entonces, eso así no. cortamente. Total. No me mates. Mentira. No mentiras. No, sí, total. Wow, Igual increíble. siento que me pareció muy bonito que se nota como la transformación que Dios hizo en ti, ¿sabes? Como que dejó de ser como esa necesidad o Ujú, como esa obligación, entre comillas, Ujú. y pasó a ser un anhelo, una pasión, como claro. un don realmente dado por Él. Y bueno, hablando así de llamados, yo siento que el llamado de Dios en la vida de cada uno se vive en muchas etapas, por Ujú. ejemplo, lo que tú nos decías de la música. Pero me gustaría saber cómo sentiste que tu llamado también eran las misiones. ¿Cómo ha sido ser misionero? ¿A dónde has ido? ¿Qué enseñanzas has tenido? Bueno, hace poco estuvimos en un viaje misionero y era curioso porque donde íbamos pues nos llamaban los misioneros, los misioneros. Y todos los del equipo a veces yo los veía y entre ellos habían miradas como que misioneros, nosotros somos hermanos de la iglesia.
Pero realmente, si quisiéramos pues decir que somos misioneros, pues realmente es una realidad, porque todo cristiano es alguien que es un testigo donde va Ujú. de lo Todos que somos Cristo la ha hecho misma en misión. nuestra vida y de lo que Él ya hizo Ujú. en la cruz. Y somos testigos y anunciamos ese mensaje, pero ya involucrarme en misiones específicas, creo que ha sido un caminar de varios años. De pronto, en el último tiempo, con Nico lo hablábamos en algún momento. Ahora es donde ha sido como la oportunidad de ir pronto a un lugar más lejano, pero otra vez surge también de ese deseo de servir al Señor y de ver la necesidad en la que están comunidades y cómo puedo yo involucrarme y ser parte de eso. Realmente no me considero un misionero, siento que un misionero es otro nivel. Sí, Uy, cuando tengan la sí. oportunidad de escuchar a un misionero se van a dar cuenta de lo que implica realmente servir al Señor y dejarlo todo por Cristo y por su causa. Pero ha sido una experiencia en la cual el Señor me ha permitido servir, de pronto animando a la iglesia, animando a jóvenes, siendo parte de muchos eventos de misiones, donde están involucrados los jóvenes, donde está involucrada la iglesia. Y ha sido una experiencia muy chévere el poder caminar en eso. Y pues, no sé, de pronto uno dice, no, yo no quisiera irme por allá tan lejos a vivir allá. Pero sí o sí el Señor siempre como que ha tenido, como que, ¿cómo le explico? A ver, es como cuando ustedes dicen, no, no lo quiero, pero como que está ahí presente, Ujú. eso siempre, 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 y uno dice como que el Mm. trato como de, Uno lo trata no, de no, no, evitar, Sí. pero no pero, puede. pero siempre surge la oportunidad que no puedes evitar y al final cuando haces parte de eso, pues ha sido chévere. Y recientemente estuvimos en el Pacífico, apoyando unas iglesias de la Alianza también, y pues fue toda una experiencia súper enriquecedora, Wow. súper chévere, pero es darse cuenta de lo que implica ser misionero y hacer la misión, y, Mm, y- claro. y es llegar un poco confrontado después de volver, porque pues uno aquí tiene muchas comodidades, uno aquí tiene Mm. Sí, todo. demasiadas. Hablando de iglesia, uno tiene al acceso de uno todas las cosas y esas comunidades no, pero aún así está esa Mm, pasión, ese deseo claro. por servir al Señor y eso lo reta a uno y también lo motiva uno a hacer las Claro. cosas con No, esa y que, intención. digamos, la fe de misionero a mí me parece como tremendo. Sí, sí, Digamos, igual. el caso de George Miller, Ajá. que, o sea, fue un gran misionero que tenía como varios niños huérfanos y no tenía nada que comer. Y él, yo no sé, pero Dios proveerá. Y acostarse tranquilo para eso, a mí eso me parece súper Ujú. Sí, denso. O sea, la demasiado. fe de un misionero y que al otro día le haya literalmente aparecido, pues, por obra de Ajá. Dios, le llegó comida. O sea, a mí eso me parece, wow. O Sí. sea, la fe es Mm, increíble. Sí, Mm. es el ejemplo de sí, fe wow, que tremendo. todos deberíamos tener, o sea, no Total. deberíamos como Sí. esperar a ser misioneros o como a llegar a ese punto, sino que desde que tú decides ser cristiano y desde que decides que Dios es el Ujú. principal en tu Ujú. vida, no te debe faltar fe. Sí, Y es muy chévere que, pues, este es un mensaje para todos los muchachos que nos escuchen, los que lleguen a este punto del podcast. eh, es que estas son oportunidades que son muy chéveres para darse cuenta de cómo podemos ser parte de la extensión del reino de Dios Mm, y a veces, eh, no sé, puede que esté el pensamiento es que no soy el más capacitado para hablar o de pronto no llevo mucho tiempo en la iglesia preparándome para esa labor, de pronto me da temor irme a un lugar donde eh, pues todo va a ser como hostil y difícil. Pero realmente cuando uno va a esos viajes misioneros, que esos son viajes misioneros de corto plazo, son experiencias que enriquecen nuestra fe, nos permiten servir, son experiencias que nos moldean el carácter de muchas maneras, pero sobre todo nos llevan a darnos cuenta de que podemos ir a muchos lugares con un propósito sí, eterno y así es el de es. predicar Mm. el evangelio. Así Entonces, y es. me gusta algo que tú dices, y es que a veces uno se cree como que no soy bueno para tal cosa,
pero igual Dios te llama, así como Moisés, Exactamente. que era pues, tartamudo, pero igual Dios lo llamó para algo. Entonces, igual Dios te puede utilizar para cualquier Es verdad. cosa. De hecho, como dice la palabra, como el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Ujú. Ujú. Y así tal cual es lo que te estás diciendo. Eso me parece muy lindo. Entonces, cuando, no sé si en sus iglesias tienen la oportunidad de ir a un viaje misionero a corto plazo, ya sea aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, no la desaprovechen la oportunidad. A veces uno dice, ay, quiero hacer un viaje de hacer hiking, no sé, al Nevado del Tolima. Chévere, bacanísimo, conocer y la experiencia es brutal. Pero también, no sé, voy a ir un día, voy a ir Ujú. una semana para el Amazonas a servir. Es algo también que enriquece Sí, mucho y es sobre verdad. todo que es con ese propósito. Ujú. Exacto. Así es. Y bueno, ya como para terminar, pregunta así como densa. Para ti, o bueno, sí, ¿tú qué les podrías decir a los jóvenes? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? Uy, Siéntase siempre me acomodado. acomodo. El aire. El propósito de la vida, bueno, cuando conocemos al Señor, es vivir para Él, es Mm. vivir a Cristo. Eh, esto no lo digo porque es que el domingo voy a predicar, pero es que es algo que el Señor a través de la palabra como que me ha venido enseñando y me ha impactado mucho porque uno en este tiempo escucha a muchas personas que dicen lo siguiente, Dios es lo más importante en mi vida, es la parte más importante de mi vida. Algunos otros dicen, eh, Dios es fundamental en mi vida, es una de las partes fundamentales de mi vida y quizá las palabras varían, pero realmente, aunque eso suena bien, cuando uno ve el ejemplo de misioneros como, no sé, el, el papá de los pollitos, eh, Jesús y luego Pablo, uno ve lo que significa realmente que Cristo sea lo más importante en la vida de uno. Entonces, cuando tú haces esa pregunta, lo que pienso es vivir a Cristo y Mm. vivir a Cristo significa en que Él es todo en nuestra vida, Cristo es todo en nuestra vida. De pronto estamos en un tiempo donde vemos el Evangelio, las personas pueden llegar a ver el Evangelio de una manera que es una parte de su vida o que Dios es una parte de su vida. Y quizá lo podemos agregar, Dios es la parte más importante, pero realmente lo correcto sería a la luz de lo que la Biblia nos enseña, es Cristo es todo en mi vida. Si Ujú. Cristo está en mi vida, no me falta nada. Y es como agarrándose un poquito de esas palabras de Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando él Sí. también dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, realmente eso nos plantea lo que significa nuestra vida. Cuando conocemos al Señor, Cristo es lo más importante. Lo Mm. demás es importante, es significativo, pero realmente si Cristo está, lo demás es añadido, Claro. pasa a un segundo plano. Wow. Y no, y a Sí, veces es yo siento verdad. que muchas veces nosotros como cristianos, aunque tenemos a Dios en primer lugar, a veces es difícil en muchas áreas. Como que a veces Mm. uno se le olvida que de verdad Dios es el que tiene que tener ese primer lugar. Entonces, algo para reflexionar. Y que cuando, no sé, eh, vivir a Cristo no se centra simplemente en ir al domingo, las 2 horas de Ujú. culto, la Sí, hora y total. media, sino que es también la tarde, el domingo, el Ujú. lunes. Exacto. El diario vivir. En mi diario vivir, Cristo es el Ujú. centro de mi vida, vivo para Él, Mm. y eso cambia las cosas, eso cambia las cosas, y Ujú. realmente Claro. es cuando ahí todo tiene sentido. Alguna vez una persona decía, pero pues entonces no debo de estudiar, no debo de preparar porque Cristo entonces debo renunciar a todo y no, sino que ahora lo que hago, todo eso Mm. tiene sentido porque ahora va a glorificar al Señor, Sí, total, así es es. para Él. Ujú. Voy a la universidad, pero hoy es para Ujú. Él, voy a emprender, voy a viajar, voy a irme para Australia, lo que sea. Pero eso Sí, va a glorificar al Señor y donde voy, lo que haga, que eso glorifique a Dios. Y eso sí, entonces así ya tiene es. un propósito demasiado grande. Claro, es vivir como en una verdadera identidad Exacto. todos los días. Ujú. Sí.
Bueno, y ya con esta súper reflexión nos despedimos y gracias por acompañarnos el Sí, día gracias, de No, hoy. ustedes por la Gracias, invitación. profe Dani. Así que chao. Chao.